Bueno, muy buenos días para todos y todas. Ya son las 9 de la mañana y 4 minutos en Colombia y hoy quisiéramos ya dar inicio a este último webinar que tenemos desde la Dirección Internacional de la ANDI. En este webinar realmente pues es algo muy especial, no solamente es el cierre del año de nosotros, sino también vamos a tener a dos de los expertos de la ANDI que nos van a instruir muy de cerca en qué consisten los lineamientos de derechos humanos y de cero de deforestación de la Unión Europea. Muchos de los empresarios que están aquí presentes son empresarios que exportan y si ustedes quieren o ya exportan a la Unión Europea o tienen en mente exportar hacia esta región, es muy importante que empiecen a alistarse para conocer estos lineamientos que ahora estos mercados exigen y por eso es que vamos a tener este espacio. A mí me da mucha alegría poderle dar la bienvenida a Andrea Ocampo. Andrea ha estado acompañando toda la estrategia de cero deforestación de la ANDI, es la coordinadora de gestión empresarial y cero deforestación. Y Andrea ha estado muy de cerca desarrollando una de las herramientas que tenemos hoy en día desde la ANDI para que las empresas empiecen a entender estos lineamientos de la Unión Europea y cómo los puede llegar a afectar y para empezar a prepararse. Y también estoy muy contenta también de darle la bienvenida a Fernando Mancera. Fernando es abogado de la Vicepresidencia de Asuntos Jurídicos de la ANDI, ya lleva unos años acompañándonos acá en el equipo de la ANDI y es especialista en todo lo que tiene que ver con derechos humanos y sobre todo ha acompañado también muy de cerca a las empresas en estos nuevos lineamientos y cómo prepararse para realmente llegar a estos mercados que exigen ahora tener una trazabilidad en estos asuntos. Entonces, el día de hoy quisiéramos abordar estos temas que son a veces unos temas a veces muy teóricos y hoy queremos abordarlos desde una perspectiva mucho más práctica. Queremos que las personas que están acá terminen esta hora y media de entrenamiento ya conociendo cómo prepararse con unas bases para ya implementar internamente dentro de las empresas y que realmente haya un antes y un después de este taller. Así que bueno, Fernando y Andrea han preparado para ustedes un material práctico que claramente vamos a dar un contexto primero de qué estamos hablando en cuanto a derechos humanos y hoja de ruta de cero deforestación, pero que ustedes pues se vayan con la tranquilidad que van a ir con unos instrumentos aplicables para sus negocios. Entonces, quisiera darle la palabra a Fernando para que se presente y para que demos inicio. Ana, muchas gracias. Y pues un gusto también estar con Andrea Ocampo, mi colega, que además por estos días está en Europa. Entonces, Ana, le estaba contando a Silvi que vamos a estar en las dos geografías, desde Colombia y desde Europa, dándoles este taller a nuestras empresas exportadoras o que pretendan exportar a mercados sofisticados como la Unión Europea. Entonces, pues sin más, yo creo que arrancar. Permítanme un segundo. Que ahí, pero denme un segundo. Creo que, bueno, no. Nos tuvimos que ir a pie. Listo, no. Para decirte dónde está. Listo, no. Arranquemos esto. Quisiéramos contarles un poco que este taller lo pensamos para ustedes para hacerlos más competitivos, pues es prepararlos para una tendencia regulatoria que viene a nivel internacional y que las primeras legislaciones se han visto en el mercado europeo, pero que poco a poco cada vez más países, tanto en América, pues como en otros continentes, que están en vía de desarrollo, están fortaleciendo dentro de sus marcos regulatorios sobre derechos humanos y les trajimos, posteriormente vamos a ver la ruta de deforestación de la ANDI, porque ese reglamento de deforestación tiene un componente pequeñito de debida diligencia en derechos humanos, los cuales tienen que demostrar cualquiera que pretenda exportar a ese mercado.
Entonces, estos son los objetivos del taller. La idea, como dice Ana, es hacerlo un poco práctico. Entonces, vamos a arrancar con unos casos, con algunas referencias, algunas actividades. Sé que no somos muchos, entonces yo creo que da para hacer algún taller o alguna actividad corta con algunos de los que nos están acompañando y finalmente dar paso ya a la herramienta que les va a ayudar a cumplir todos esos estándares que se requieren desde el reglamento de cero deforestación. Creo que ahí está viendo mi pantalla perfecto, ¿verdad? Ana. Perfecto, sí. Adelante. Sí, perfecto. Listo. Ana y Silvino, se me pueden ayudar si hay preguntas. La idea también es que vayan levantando la mano si quieren o las dejamos todas al final, pero pues si tienen alguna inquietud o duda sobre lo que estamos viendo, pues tampoco duden en hacerlo, ya que somos pocos en el webinar, pues no somos tantos tampoco. Entonces, esto empieza desde un caso hito que se llama el Rana Plaza y resulta que en Dhaka, Bangladesh, hacia el 2013, varios trabajadores empezaron a admitir que tenían muchas condiciones inseguras de trabajo en digamos que en un edificio donde se confeccionaban textiles y prendas de ropa para marcas muy exclusivas del mundo. Estas quejas de estas personas no solamente eran remitidas a sus empleadores directos en Bangladesh, sino que además se tenía constancia de quejas de estos mismos trabajadores en las cadenas globales, es decir, que radicaban la queja diciendo, yo sé que yo coloco su etiqueta en la prenda en la que estoy pues, fabricando, yo trabajo indirectamente para usted y quiero poner, digamos que de presente, que mis condiciones siento que no son las mejores y que este edificio en algún momento se va a caer, afectando mi salud, mi integridad y mi vida. Efectivamente, nadie hizo nada, el edificio se cae, por eso es un caso hito, casi que como las Torres Gemelas en el mundo, porque no se olvida digamos que ese abril de 2013, ese 24 de abril, cuando se cae, se derrumba el Rana Plaza y ocasiona la muerte de alrededor de 1.134 personas. Y pues estos eran los titulares a partir de ese hecho, donde decía cuál es el verdadero costo de una camisa de $12 o cómo están abordando las empresas el tema de derechos humanos a lo largo de sus cadenas. Traje dos casos también muy interesantes sobre el año pasado, un grupo de la BBC de periodistas se fue hasta el Cairo, hacia las afueras de la ciudad del Cairo, donde encontraron que las grandes plantaciones de jazmín, que eran proveedores de grandes marcas de perfumes, y las cuales tenían políticas de cero tolerancia con el trabajo infantil, encontraron a niños entre 5 y 12 años recogiendo las flores del jazmín en las plantaciones en horarios nocturnos, entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana. Esta flor era llevada pues a los acopios, donde se extraía la esencia del jazmín y luego se vendía a los laboratorios que fabricaban estos perfumes de lujo. Entonces acá, digamos que el cuestionamiento hacia las empresas fue no solamente el trabajo infantil, sino también temas de salarios vitales, porque a las familias también les preguntaban cuánto cuesta o cuánto creen que cuesta este perfume al final en el mercado. Y ellos decían, pues si a mí me pagan $1 por kilo de jazmín, pues el perfume podría estar costando entre 15 o $20. Y en realidad veíamos que el perfume costaba entre 300 y $400 en el mercado mundial. Entonces acá se les cuestionó no solamente su cadena y su trabajo infantil encontrado por estos periodistas de la BBC, sino además también el tema de salarios vitales para las familias de su cadena. Otro titular que les traje fue, este sí tiene la marca porque es el titular y dice que el gobierno de Estados Unidos cuestiona o hace requerimientos a Toyota preguntándole por qué resulta que al final de todos los ataques terroristas, estos grupos en el Medio Oriente están usando sus vehículos y qué está haciendo la marca para evitar que estos grupos terroristas empleen sus vehículos para afectar derechos de otras personas en la región. Ahí pues Toyota dice, mire, yo le vendo a algunos de los concesionarios o de mis distribuidores en el terreno, pero muchos de estos autos pues son tomados a la fuerza por ocupaciones que hacen los grupos terroristas y más allá digamos que me queda imposible garantizar de que no usen mi producto, pero acá no se le cuestiona su cadena de valor, sino también su cadena de suministro y es hacia adelante cómo se usa el producto de una empresa y cómo está o cómo el producto podría o tiene la potencialidad de afectar derechos humanos. Recientemente conocen que Brasil pues, es uno de los grandes exportadores de soya en el mercado mundial y han tenido casos que también se han presentado acá en Colombia sobre la tierra en la que producen. Digamos que varias comunidades indígenas han alegado
tener la propiedad ancestral de la tierra donde están estas grandes empresas que están produciendo soya y están exportando hacia el mundo. Entonces empezaron a tener varios líos sobre cómo se debería hacer una debida diligencia al momento de adquirir la tierra sobre la cual se va a producir cualquier materia que se vaya a exportar. Y finalmente, creemos que también esto se ha convertido en todo un género de películas americanas sobre cómo las empresas podrían impactar derechos humanos. Y aquí quisiera hacer un disclaimer porque desde la ANDI entendemos que las empresas como institución son la única o las únicas que generan riqueza en el mundo porque ofrecen empleo, porque además pagan impuestos que al final el Estado los, digamos que los recauda para la redistribución, pero como institución las empresas son las únicas que generan riqueza y por ende también impactan positivamente en los derechos humanos. Pero entendemos que hay ciertos casos, como los que narran estas películas, donde el impacto de la operación empresarial representa un riesgo para las personas y genera una materialidad en sus derechos humanos, es decir, ocasionan o materializan algún riesgo de las operaciones. Entonces, les traje tres películas súper recomendadas. La primera se llama Erin Brockovich, de Julia Roberts, donde ella es una asistente legal y a través de la investigación empieza a determinar que hay una exposición muy alta de cromo polivalente en varias de las comunidades cercanas donde opera una empresa química, y ella empieza a datar uno a uno los casos y los lleva ante, digamos que la corte y ante las conciliaciones para buscar un remedio o una reparación. Asimismo, y muy similar, es la película Dark Waters, que en español creo que es El precio de la verdad, y consiste en realidad es que un granjero lleva un caso ante un abogado y le dice, siento o estoy notando que mis reses, mis vacas están muriendo y cuando yo les hago una autopsia veo unas, digamos que unas heridas y unos tumores muy extraños dentro del cuerpo de estas vacas y siento que es el agua a través pues de una contaminación que está realizando una empresa petroquímica en la región. Entonces el abogado empieza a datar varios de los casos y durante 17 años logra demostrar que efectivamente la empresa es responsable de varias enfermedades que le está ocurriendo a la población. Y finalmente, les traje la última que se llama Diamante de Sangre, no porque sea de este género, sino porque dentro de la película existe la referencia de que las empresas de diamantes pues adquirían el diamante procedente de una geografía de alto riesgo como es África en materia de minerales, y conociendo los conflictos que existían en la región, aún así deciden adquirir los diamantes para posteriormente venderlos. Entonces, todo esto narra de cómo las empresas se pueden relacionar en algún momento de sus operaciones con los derechos humanos de las comunidades o de las personas o de sus cadenas de suministro. La literatura también lo ha narrado y les traje dos ejemplos, por ejemplo, colombianos además. La primera es La Vorágine, que el año pasado cumplió 100 años de haberse escrito. Y acá, por ejemplo, hay varios casos donde se narra que la Casa Arana, que era una empresa proveniente, pues, o pues que sembraba caucho en la frontera entre el Putumayo colombiano y la parte de Perú, sometían a comunidades indígenas a trabajo forzoso para la extracción de ese caucho que finalmente resultaba en los neumáticos de la recién, pues, de la creciente industria Ford. Digamos que acá también hacer el disclaimer que esta industria ha avanzado muchísimo porque las prácticas hoy de sostenibilidad de la industria cauchera es bastante alta. Acá tenemos nuestro comité de llantas y digamos que sí le hacen mucho seguimiento a que las plantaciones naturales de caucho ya cuenten con trabajos decentes y trabajos de calidad, pero pues esto hace 100 años quizá eran algunas de las cadenas o de esos sectores que estaban haciendo y no se estaban dando cuenta de que tenían esas comunidades indígenas sometidas bajo trabajo forzoso. También lo que narra Gabriel García Márquez en Cien años de soledad, por ejemplo, cuando expone el hecho que sucedió realmente, que fue la masacre de las bananeras, donde se realiza una huelga de trabajadores por, digamos que estar inconformes con sus condiciones de trabajo, y entre la empresa y el Estado someten a la población y resultan pues asesinados varios de los trabajadores. En realidad no tenemos en Colombia un recuento muy puntual, algunos hablan que son entre más de 10 personas y hasta 100 personas, hay otros documentos que lo narran así, fuentes secundarias. Gabriel García Márquez dice, lo mío era realismo mágico y en el libro aparece más de 3.000 trabajadores asesinados, él dice, yo lo exageré,
pero lo cierto es que sí se dio. Entonces también en temas laborales y en huelga, pues ocurrió estos impactos sobre los derechos humanos de las personas. Les traje un concepto sobre por qué entender los derechos humanos y aquí quizá, no sé si podamos hacer una actividad cortica o algún voluntario, creo que puedo abrir acá ya. Quería preguntarles cómo entender los derechos humanos. Y es que cuando uno se los explica a los niños, uno dice que los derechos humanos son como esos superpoderes. El poder, por ejemplo, de expresarse, el poder, el derecho de la movilidad, de moverse a donde quiera. Esos son superpoderes que tienen las personas y que nadie se los puede limitar o se los puede cercenar. Entonces, por ejemplo, acá siempre uno les pide a cualquiera que piensen en un superpoder. Entonces, no sé si quizá con Silvi y Andre o Ana también me pueden ayudar. Piensen en un superpoder que les gustaría tener. ¿Cuál sería ese? Teletransportarme. Silvi dice teletransportarse. Listo. ¿Y cómo, a dónde te teletransportaría, Silvi? Pues a otro país a poder ver a familiares. Ok, súper. Andre, un superpoder que te gustaría tener. Está difícil poder leer mentes. Poder leer mentes. ¿Y de todos o de algunos o en qué contextos? Eh, de todos, pero especialmente en el ámbito laboral. Ok, en el ámbito laboral. Y Ana, un superpoder que te gustaría tener. Poder hacer muchas cosas al mismo tiempo en distintos lugares. Ok, ¿y eso cómo se llama? No sé, es como multitask, multisitio, no sé. Multidimensional, multidimensional. Listo. Les pregunto esto porque el superpoder también se puede condicionar. Entonces piensa que si Silvia tiene el superpoder de teletransportarse, resulta que en el marco de mis operaciones como empresario, yo le puedo decir, Silvi, resulta que ya no te vas a poder teletransportar a las islas de la Polinesia. Y entonces Silvia me dice, pues la verdad es que yo nunca había pensado que iba a ir a Vanuatu, a Fiji, pues la verdad es que nunca había contemplado esos lugares, así que yo sigo igual, digamos que gozando de mi superpoder. Pero ¿qué pasa si yo le digo a Silvi, Silvi, ya no puedes ir a Canadá, donde está tu familia, porque te lo voy a limitar o te lo voy a impedir? Entonces, en ese momento es donde uno se siente que le están afectando el derecho. Entonces, no es afectar el derecho en general, de decir es que esto potencialmente puede afectar la vida o la salud de la persona, sino concretamente a quién lo estoy afectando y en qué medida le estoy limitando su derecho. ¿Sí? Igual pasa pues con André, que dice, voy a leer mentes. Yo le digo, André, pero ya no, imagínate que en el marco de mis operaciones ya no vas a poder leer la mente de, no sé, de alguna comunidad étnica en Nueva Zelanda. Y Andre pues está en Europa. Ella lo que quiere es comunicarse con sus colegas y más en el ámbito laboral y ella pues lejos está de tener relacionamiento con alguna comunidad étnica neozelandesa. Entonces ahí también es decir, ¿en qué punto estoy yo gozando de mis derechos? Por eso antes de arrancar las operaciones, las empresas deben mirar o evaluar cómo esa comunidad entiende su derecho y cómo lo ejerce para saber en el marco de mi operación, pues cómo lo podría entrar a limitar. Entonces ahí ya entramos a una definición clara de derechos humanos y es que todos los derechos humanos pues son inherentes a la persona, lo que hemos escuchado casi siempre sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición, pero todas estas condiciones además son necesarias para saber cómo se ejerce ese derecho. Son universales, es decir, que están en todo el mundo, inherentes a la persona, inalienables, yo no los puedo separar, incondicionados, no los puedo limitar, es por eso, esenciales para poder vivir, indivisibles de la persona humana, interdependientes, y esta característica me gusta porque quiere decir que cuando yo afecto un derecho, puedo afectar otros que están conexos o relacionados o que dependen unos de otros. Entonces, si yo afecto la salud, posiblemente después podrá afectar la vida, o si yo afecto la integridad personal, después afectaré posiblemente la vida de las personas. Intangibles, imprescriptibles e inviolables. Y acá quizá la primera conclusión de este taller es en el mundo, desde los estados, las empresas y la sociedad civil, hemos llegado a un gran consenso, a un gran acuerdo y se llama los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos. Y digamos que los principios lo que nos narran es cuál es la relación que tienen entonces las empresas con los derechos humanos. Primera conclusión que quiero que se lleven de este taller es que las empresas no deben garantizar los derechos de las personas.
el que debe garantizar los derechos es el Estado, porque es el Estado el garante, el que debe tomar medidas para garantizar y proteger que mi derecho humano esté a salvo. Entonces, ¿cuál es el deber de las empresas? El deber de las empresas simplemente es respetar los derechos de las personas en el marco de sus operaciones. ¿Cómo es el deber que tiene Fernando como persona natural de respetar los derechos a Ana, a Silvia, a Andrea? Ese es el mismo deber que le piden a las empresas, y es respeto por los derechos de las personas. Y hay un tercer pilar que se llama el pilar de reparar, que es el tercero. Y es que cuando una empresa vulnera o socava el derecho de una persona, tiene que entrar a remediarlo o a repararlo, pero a veces la capacidad de la empresa no es tanta para poder reparar todo el daño, y es por eso que el Estado también tiene que entrar a ayudar a esa reparación. Entonces, el tercer pilar sí es entre los dos. Entonces, primera conclusión, deber de proteger del Estado, de garantizar los derechos humanos. Segundo, el deber del respeto de las empresas por los derechos humanos. Y el tercero, el deber de reparar, que es entre los dos, entre empresa y Estado. Aquí vamos a dejarles con este webinar. Además, les vamos a enviar estos documentos porque creemos que son la Biblia que tiene que tener cada organización en el core de su actividad empresarial, no solamente para cumplir los estándares que hoy están saliendo en las nuevas regulaciones, sino porque además pues les va a ayudar a ser mucho más sostenibles y mucho más respetuosos con los derechos humanos. Entonces, primero, los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos que les comenté, de los tres pilares que acabamos de ver. La segunda es que Colombia hace parte de los países de la OCDE, entonces la OCDE tiene sus propias directrices que se llaman líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales sobre conducta empresarial responsable. Aquí van a ver varios de las líneas corresponden a derechos laborales, derechos humanos, derechos de los consumidores, y también se abre a otra, digamos que otros temas de sostenibilidad como tributación justa, temas de transparencia, temas de derechos pues, de los consumidores y del medio ambiente. También contarles que desde la OIT, que es pues la instancia tripartita entre gobiernos, trabajadores y empleadores, se construyeron la Declaración Tripartita de Principios sobre Empresas Multinacionales y de Política Social. Y aquí lo que nos dice la OIT es, en el marco de cualquier debida diligencia que ustedes deban presentar, miren 5 derechos fundamentales del trabajo, especialmente que en sus operaciones no haya trabajo infantil, ya vimos casos. El segundo, que no haya trabajo forzoso, también ya vimos casos. El tercero, que no haya discriminación en el lugar de trabajo. Y otros dos que son derechos colectivos, como el derecho a la libertad de asociación sindical, también es fundamental, y negociación colectiva. Y finalmente el de salud y seguridad en el trabajo. Eso es lo que nos pide la OIT para incluir dentro de las debidas diligencias. Y ya vamos a ver qué es eso, para los que quizá hasta ahora están cogiéndole el hilo, y para los que ya saben que es una debida diligencia, vamos a hacer un update de toda la regulación. Y finalmente, para aquellas empresas grandes que hagan parte de la red de Pacto Global, también tenemos los 10 principios de Pacto Global, que consisten básicamente en los temas que les conté: derechos humanos, derechos laborales, derecho del medio ambiente, transparencia y anticorrupción, derechos del consumidor y tributación justa también. Algunos listados, porque resulta que el deber de respeto de las empresas es a todos los derechos humanos. Entonces les traje una lista de los principales derechos de la Convención, de la Carta Internacional de Derechos Humanos, que son los dos pactos, el de civiles y políticos y el de económicos, sociales y culturales y ambientales. También lo dejamos a disposición para que lo consulten. Y ahora sí, ¿qué es la debida diligencia y qué es lo que ustedes tienen que demostrar en el marco de cualquier regulación que surja? Hoy es el reglamento de cero deforestación lo que nos convoca a este webinar. Mañana será la posibilidad de que las empresas exportadoras demuestren su debida diligencia en el marco de las directrices de la Unión Europea o de una ley nacional muy puntual que les pida una debida diligencia. ¿Qué es eso? ¿O cuáles son los pasos? Entonces, pues tenerlo muy claro, una debida diligencia es un proceso a través del cual la empresa previene o mitiga sus impactos adversos a los derechos humanos. Y arranca con una política de derechos humanos, un compromiso político que viene del más alto nivel jerárquico de la compañía, bien sea de su gerente, de su asamblea, de su junta directiva, o si es una persona, pues una empresa unipersonal, pues será de ese representante legal que emane un compromiso político de respeto con los derechos humanos. El segundo es que tienen que realizar o levantar una matriz de evaluación de impactos negativos en sus operaciones, en sus cadenas y en sus relaciones comerciales. Y aquí quizá una segunda conclusión que quiero que se lleven de este webinar, y es, las empresas tienen grados de responsabilidad en ese deber de respeto. El primero es que las empresas, digamos que pueden
tener responsabilidad por causación. Quiere decir, en el marco de mis operaciones yo violo o vulnero un derecho humano, ahí yo causo la afectación a la persona. Un segundo nivel de responsabilidad es, yo no lo hago en el marco de mis operaciones, pero contrato a alguien que lo hace. Y en el marco de esa relación, yo conozco que ese otro, digamos que mi aliado, mi socio comercial está vulnerando derechos humanos, yo lo conozco y me beneficio de esa relación provechosa. Entonces, ese es el segundo nivel de responsabilidad que se llama por contribución. Entonces, el primero era por causación, el segundo es por contribución. Y un tercer nivel es cuando la afectación al derecho humano está a lo largo de mi cadena, pero yo no lo conozco o no puedo tener certeza de que yo me estoy beneficiando más allá de la relación comercial, pero está en el quinto, sexto eslabón de mi cadena, yo no conozco, pero se están ocasionando vulneraciones a los derechos de las personas. Entonces ahí la responsabilidad mía es realizar una debida diligencia hasta donde me dé mi capacidad, pero también sabiendo que la responsabilidad es por relación directa, dicen los principios rectores, por relación directa en la cadena. Entonces, esto es levantar una matriz que tenga al menos esos tipos de responsabilidades incluidas. Tercer paso, si yo veo que hay una vulneración a derechos, tengo que crear acciones para detener, prevenir o mitigar esos impactos negativos. Hacerle un seguimiento a esas acciones o a la implementación de ellas, que es el cuarto punto, y luego hacer un informe o informar sobre cómo estoy abordando esos riesgos que yo percibí desde el paso 2. Finalmente, si yo vulnero o materializo el riesgo, tengo que entrar a reparar o colaborar en la reparación, porque como les cuento, a veces ni siquiera son dentro de mis operaciones, sino también de mis aliados. Les dejamos dos kits muy importantes que pueden también revisar. El primero que quería contarles es el kit de vida de derechos humanos de la Cámara de Comercio y la Universidad de La Sabana, donde los guían paso a paso de cómo realizar una debida diligencia. Y además el kit de conducta empresarial responsable de la ANDI, donde van a encontrar un bloque que es de derechos humanos y les explican todo el proceso de debida diligencia y también les pueden dar luces de cómo presentarlo en cualquier regulación que se les pida. Ahí les enviamos los links y también se los dejamos colgados cuando vean las memorias de este webinar. Y ahora sí, ¿por qué creemos que este webinar los hace más competitivos? Y es que, como les contaba, pues este es como el universo o el marco regulatorio que está surgiendo en el mundo. Entonces, ustedes verán en la parte superior izquierda, en puntos rojos, aquellos países o jurisdicciones que han determinado crear una ley obligatoria de debida diligencia en cualquier punto. Entonces, ahí todavía no está Colombia, pero sí están algunos de los países europeos que empezaron a determinar legislaciones propias para sus empresas y las empresas que quieran exportar o ingresar productos a su mercado. En la parte superior, inferior izquierda, en puntos verdes, van a ver son los países que han expresado qué es lo que esperan de las empresas en materia de derechos humanos. Y en puntos verdes van a encontrar una cosa que se llama Planes Nacionales de Acción en Empresas y Derechos Humanos, que básicamente es política pública. Si se dan cuenta, Colombia fue el primer país no europeo en contar con una política pública en este tema, de lo cual nos sentimos muy orgullosos, y lo hicimos en el 2015, que por acá está Colombia. Esto cada vez es más grande, acá tenemos el relato hasta 2023, pero en realidad ya estamos en 2025 y cada vez más países son los que regulan esta materia. Y a mano derecha van a encontrar son guías y apoyos de varias organizaciones internacionales porque todos son muy conscientes de que esto pone una barrera pues comercial, pone incluso una brecha más grande para que las empresas informales transiten hacia la informalidad, hacia la formalidad, amplía esa brecha y por eso varias de las organizaciones han desarrollado guías específicamente para cada sector. Entonces, si acá vimos en los inscritos algunos de agro, pues por el tema de cero deforestación en los 5, bueno, Andrés ya nos complementará los materiales que necesitan cumplir la regulación del reglamento, pero también entonces tenemos guía, por ejemplo, FAO para las cadenas de suministro en los mercados agrícolas, o si por ejemplo están en el sector textil, también hay guías especializadas en ese sector. El sector extractivo va muy adelante en este tema, entonces también tiene guías prácticas para realizar su proceso de debida diligencia. Quería contarles algunos de los casos más relevantes, en realidad 4, de regulación nacional que han surgido. En el 2015, en Reino Unido, decidió solicitarles a las empresas un reporte anual
sobre debida diligencia, pero no sobre todos los derechos humanos, sino puntualmente sobre uno que es trabajo forzoso, o lo que ellos llaman esclavitud moderna. Las empresas que quieren, digamos que operar en Reino Unido, pues tendrán que demostrar este reporte anual de que sus operaciones no tienen trabajo forzoso en sus operaciones y cadena, y esto aplica para empresas grandes de más de pues alrededor de 12.000 empresas del Reino Unido, y se proponían, pues digamos que enmiendas que establecían multas de hasta el 4% del volumen de los negocios. Este reporte además, pues por ahora tenía indicadores que se determinaban a través de la reglamentación de la ley, pero digamos que cada empresa podía proponer también sus propios indicadores. Entonces, por ahora íbamos desde la voluntariedad, que es lo que estaba, a una regulación que imponía una obligación propia de reporte, pero en el reporte también se le daba flexibilidad a algunas empresas de proponer sus propios indicadores. No así, por ejemplo, el de Países Bajos, que en 2019 dijo, a mí me van a presentar una debida diligencia cuando haya una duda razonable de que en sus operaciones hay trabajo infantil. Dijo, yo acá lo que voy a regular o establecer no son todos los derechos humanos tampoco, sino solamente trabajo infantil. Y el que quiera importar o entrar, ingresar al mercado del Reino de los Países Bajos, un producto que tenga alguna duda sobre trabajo infantil, pues no lo va a poder hacer si no me presenta la debida diligencia. La multa acá, por ejemplo, iba hasta el 10% del volumen de los negocios. Y luego dos casos muy importantes, porque acá Francia y Alemania sí dijeron, yo sí quiero regular todos los derechos humanos. Entonces les voy a pedir a las empresas que realicen debida diligencia en derechos humanos y además les agrego medio ambiente. O como también, pues, el derecho humano de un ambiente sano, que ahí se relacionan los dos entre derechos humanos y derechos del medio ambiente. En Francia dijeron, esto solamente para grandes empresas, va a ser para empresas con al menos 5.000 empleados. Y finalmente también se le agrega, por ejemplo, análisis y seguimiento de riesgos junto a acciones y alertas. Acá, por ejemplo, hay un régimen de responsabilidad civil extracontractual, es decir, que si yo veo que en mi cadena hay una vulneración de derechos humanos, yo sería responsable solidariamente por esa cadena. Eso es un régimen de responsabilidad que se creó Francia en su ley de vigilancia corporativa. Y en Alemania, por ejemplo, ellos dijeron, arrancaron primero con grandes empresas con más de 3.000 empleados, ahora ya van a medianas empresas con más de 1.000 empleados y cierto número de facturación. El ámbito de aplicación, lo que les contaba, es derechos humanos y medio ambiente también. Y acá le incluyeron algo muy interesante, y es que no solamente los que se creen víctimas o aducen una vulneración a sus derechos pueden entrar a demandar a la empresa, sino que también los sindicatos y las ONGs pueden hacer denuncias en nombre de los afectados de abusos corporativos. También les solicitan a todos que haya una cláusula que ponga fin al contrato en determinadas circunstancias cuando hay vulneraciones de derechos humanos. Entonces, entiendan que para muchos de los que importan y exportan o tienen casa matriz en Europa, pueden terminar los contratos en caso de que se evidencie que hay una vulneración a derechos humanos en el producto o en la relación comercial que están teniendo entre empresas europeas y empresas colombianas. Finalmente, queremos contarles que la Unión Europea sacó dos directivas y el reglamento, que es el que vamos a dejar para el final. Pero hay una directiva muy puntual, que es la CDDD, que es la Corporate Sustainability Due Diligence Directive. Esta impone una obligación directa a todos los estados, los miembros de la Unión Europea, para que transpongan la directiva y soliciten de forma obligatoria a todas las empresas realizar procesos de debida diligencia en derechos humanos. Entonces, esta entró en vigencia el 26 de julio del 2024. A partir del 2028, digamos que arrancó con grandes empresas con más de 5.000 empleados, pero a partir del 2028 va a ser para empresas con más de 3.000 empleados y 900 millones de facturación, de millones de euros en facturación, y a partir del 2029 va a aplicar para medianas empresas de más de 1.000 empleados y o 400 millones, 450 millones de facturación. La directiva dice que deben imponer multas de hasta el 5% de la facturación global para la empresa que evite o incumpla este deber de debida diligencia. Y pues tiene grandes debates, y es que la directiva sí impone un régimen también de responsabilidad, un régimen de responsabilidad administrativa, porque supongo que en cada una de las leyes nacionales o domésticas que transpongan la directiva
el incumplimiento acarrea una sanción administrativa, pero además una responsabilidad civil, porque las víctimas podrán aducir que, digamos que el daño, a pesar de ser cometido por una empresa, pueden ir a lo largo de la cadena y demandar a alguien para que responda solidariamente, como les contaba. Se está considerando que en las legislaciones domésticas también haya responsabilidad penal de las personas jurídicas, y eso se ha visto ya aquí, incluso en Colombia. Hay un proyecto de ley sobre responsabilidad penal de personas jurídicas por abuso de derechos humanos, y también algunas presunciones y responsabilidad objetiva, donde en realidad la empresa tendría que entrar a demostrar que no fue la culpable de ese abuso a los derechos humanos. Digamos que acá se invierte el principio de inocencia, ¿no? Que dice, yo soy inocente hasta que se me demuestre lo contrario. No, hay algunos proyectos de ley que ya los hemos notado desde la ANDI, y es que invierten esa regla procesal y le toca a la empresa casi que demostrar que no cometió el abuso de derechos humanos. Y sobre asuntos ambientales, aún seguimos en la discusión si se incluyen en esa misma regulación o solamente el derecho humano al ambiente sano, o si vamos a agregar muchos derechos ambientales que pues tendrán su propia regulación en algunas otras reglas. Contarles además que a nivel internacional se sigue avanzando en la discusión de un tratado o un instrumento jurídicamente vinculante para obligar a las empresas a realizar derechos humanos y a responder por abusos contra los derechos humanos. Este tratado lleva 11 años en discusión, pero cada vez, digamos que se llega a un mayor grado de participantes, de estados participantes, y un mayor número de propuestas de los estados de redacciones, donde a quienes va a obligar, cuál es el ámbito y el estándar de responsabilidad de las empresas, pero una vez, digamos que salga un tratado internacional, cualquier estado que lo ratifique, pues tendrá la obligación de transponer o de realizar la debida legislación doméstica después de ratificar ese tratado a nivel internacional. Eso está en el marco de la ONU. Finalmente, avances nacionales. Como les conté, Colombia está muy orgulloso de ser el primer país que tiene su política pública en empresas y derechos humanos. Esta política fue o estuvo vigente entre el 2015 y el 2018. Luego fue actualizado ese Plan Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos del 2020 al 2022. Las diferencias, por ejemplo, en el primero se priorizaron algunos de los sectores más críticos en el país, por ejemplo, el minero energético, la agroindustria y la infraestructura. En este segundo Plan Nacional ya no se priorizaron sectores, dijeron esta es la expectativa que tiene el gobierno en esta materia para todos los sectores y todas las empresas de respeto de los derechos humanos. Finalmente, hoy no contamos con una política actualizada. La última, pues lo que les conté, venció en 2022, y eso ha dificultado muchos avances de los sectores de hacia dónde poder enfocar todos sus esfuerzos para materializar esta obligación o responsabilidad de respeto. Sí se está trabajando actualmente en un... bueno, contarles que en Colombia ya se radicó un proyecto de ley ante la Cámara de Representantes que establecen obligaciones de debida diligencia obligatoria para todas las empresas de realizar ese proceso. Está hasta ahora en primer debate de 4, entonces pues todavía tiene su proceso en el Congreso y ya veremos si va a ser obligatorio para todas las empresas. Además, se puso a consulta un borrador de decreto hace 15 días, el cual establece que todas las entidades del Estado deben requerir a sus obligados en el marco de sus funciones que aporten procesos de debida diligencia para el cumplimiento de su deber de respeto. Entonces, a este borrador le remitimos comentarios desde la ANDI y estamos esperando si el presidente va a promulgarlo, porque necesita firma del presidente y todos sus ministros para que todas las entidades empiecen a requerir este tipo de procedimientos. Y contarles que se aprobó también hace 15 días en Cundinamarca una ordenanza de la Asamblea Departamental donde la idea es promover, acá ya no es obligatorio, sino promover la debida diligencia en el marco de todas las empresas de Cundinamarca, que además pues es uno de los departamentos que más exporta del país. Contarles que la Alta Consejería para los Derechos Humanos también adelanta una línea base para evaluar las dos políticas primeras que tuvimos y con base en esa línea poner indicadores de reporte para las empresas o pues para también determinar cuál va a ser el futuro de la regulación en Colombia. Y ahora sí, quizá ya visto todo lo teórico, contarles que empieza lo práctico. Entonces ahora sí, ¿cómo se ve o cómo se materializa una debida diligencia?
El core de una debida diligencia es una evaluación de riesgo. Entonces, acá el objetivo es comprender las consecuencias concretas sobre personas concretas en un contexto de operaciones concreto. Así como hablábamos de los superpoderes, de Sylvie cómo desarrolla su superpoder, Ana cómo desarrolla su superpoder, acá la idea es lo mismo, y es cómo vamos a hacer de forma concreta y lo vamos a bajar en una matriz, eh, el riesgo para demostrarlo una vez hayamos entrado en el mercado sofisticado como la Unión Europea. Y es, yo tengo mi matriz de riesgos, tengo que concretar el riesgo a las personas y finalmente hacer mi acción para remediarlo, prevenirlo o mitigarlo. Entonces, acá quizá una última parte teórica. Todos los derechos humanos son iguales. El problema es que, digamos que a pesar de que no se puede priorizar, digamos que no se puede establecer categorías de derechos humanos, lo que sí puede hacer la empresa es priorizarlos, porque los recursos en este enfoque sabemos que son finitos, es decir, no tenemos tanto presupuesto para invertirle a un proceso de vía diligencia. Por eso tenemos que priorizar esos riesgos más graves y la forma de priorizarlos es a través de hacer esta medición de severidad o evaluando la severidad de los impactos. Entonces, contarles que el principio rector número 24 dice, la evaluación nos permite evidenciar cuáles impactos deben abordarse primero, si no es posible abordarlos simultáneamente. La gravedad de esas consecuencias se determinará en función de su escala, alcance y carácter irremediable, dice el principio rector número 14. Entonces, estos son datos clave para saber cómo vamos a medir el riesgo en mis operaciones o en las operaciones de mi cliente en el momento de realizar el proceso de vía diligencia. El primero, irremediabilidad, y es esa operación o ese riesgo, si se materializa y afecta a una persona, ¿qué capacidad tiene de devolverse a su estado actual? Ese es el concepto de irremediabilidad. Entonces, por ejemplo, es difícil de reparar. Eh, hay requisitos técnicos muy complejos, poca aceptación de la reparación por parte del grupo, baja capacidad del socio de implementación, no hay reemplazo viable para la pérdida causada por los impactos. Acá algunos de los más irremediables, por ejemplo, la muerte, no se puede remediar. La discriminación, por ejemplo, en un proceso de selección, yo discrimino a una persona, sale de la entrevista, ya no puedo remediar esa discriminación si así la sintió, o una discriminación en el lugar de trabajo. Algunos de mis estudiantes, yo les pongo un ejemplo de la copia, a pesar de que sea algo simple o muy grave en un contexto académico, pero la copia no puedo remediarla. Alguien que ha hecho copia no puede descopiarse de su colega. El daño está moderado, se pueden retrotraer algunas cosas, otras no tanto. Entonces, por ejemplo, temas de salud o seguridad en el trabajo o en proveedores, se pueden hacer algunas acciones, pero difícilmente se puede llevar al estado original. Y fácil, por ejemplo, pues son requisitos técnicos simples, aceptación por parte del grupo identificado. Entonces, por ejemplo, si hoy un restaurante, una empresa está dando una alimentación poco saludable, podría simplemente cambiar el menú con los mismos recursos que tiene y los empleados pueden aceptar pues fácilmente el cambio de dieta para gozar de una alimentación sana, que además cambiamos la constitución hace poco. El artículo 65 ahora dice que existe el derecho humano a la alimentación saludable o adecuada, creo que dice. El alcance es el segundo requisito para medir los impactos. Acá lo que vamos a ver es cuál es la magnitud del impacto en términos cuantitativos y cualitativos. Entonces, por ejemplo, si afecta a más del 50% de algún grupo, si afecta al 50% de mis trabajadores o si afecta a más del 50% de una comunidad aledaña de mis operaciones, o si, por ejemplo, es el 20% del total del área de impacto. Es decir, a veces hay poblaciones muy concretas y son más chiquitas, por ejemplo, niños. Si esos niños tienen una cualidad especial, pues hay que protegerlos más por más de que sean dos. Entonces, no solamente es cuantitativo, digamos que de mirar el número de personas afectadas, sino también la calidad de la persona que estoy afectando. Muchas personas tienen vulnerabilidades acumuladas, entonces no es lo mismo afectar a trabajadores que tengan buenas condiciones de vida que quizá afectar a trabajadores migrantes que quizá han sido discriminados por temas de etnia o raza. En ese momento, esa población o ese grupo de trabajadores se me vuelve mucho más importante para priorizarlo dentro de mi matriz de riesgos. Entonces, el alcance, mirar cuántas personas, pero además la calidad de las personas. Y finalmente, la escala. Y es cuál es la intensidad del impacto sobre uno o varios derechos, también conocido como la gravedad del impacto. Y es, puede que yo no solo afecte un derecho, sino como les conté,
son interdependientes y afectando uno puede afectar muchos más o se pueden hacer efectos o impactos consecutivos y acumulados. Entonces acá es ver la escala de si mi operación va a afectar demasiados derechos de demasiadas personas y también, pues digamos que priorizar entre A, B o C. Y finalmente la probabilidad de ocurrencia, y es que los riesgos de derechos humanos pueden ser reales, es decir, que están ocurriendo ya, o pueden ser potenciales, y es no los estoy materializando en este momento, pero en el futuro podrían darse las condiciones para afectar los derechos de las personas. Entonces, ver si son reales, pues atenderlos más pronto, si son potenciales, pues digamos que también priorizarlos, pero pues priorizar los que, para los que se están ejecutando, y finalmente qué grado de probabilidad va a tener ese riesgo potencial. Eso se cruza en una tabla, como les conté, sobre nivel de gravedad versus probabilidad de ocurrencia, y eso les va a dar un mapa de calor para poder priorizar esos derechos y esas acciones que deben realizar en su debida diligencia. Algo así se debe ver una matriz de debida diligencia. Disculpen que no puse la fuente, pero esto es de Deloitte, que tienen un gran manual sobre matriz de riesgos. Y acá contarles que quizá a veces el proceso que causa o materializa el riesgo no es el mismo área o responsable que tiene que cambiar o ejercer la actividad de implementación para detenerlo, mitigarlo o prevenirlo. Uno de esos ejemplos, por ejemplo, aquí creo que no está. Por ejemplo, el 35 dice legales. Hay muchas denuncias por contratación de terceros proveedores que operan con personal menor de edad. Entonces, acá obviamente el derecho principal son los derechos del niño. Los derechos relacionados, como les conté, pueden ser derechos laborales, de condiciones de trabajo dignas y decentes. El stakeholders involucrado o amenazado son los proveedores que nos han dado la alerta de que tienen niños trabajando en sus empresas, pero ¿quién debe realizar la operación para que a la empresa no le lleguen esas quejas? Entonces, a pesar de que le están llegando a legales, el que podría estar previniendo, mitigando los efectos de esa vulneración de derechos, no son legales, no es jurídica, sino que es compras y abastecimiento, porque ellos son los que requieren a los proveedores o les hacen ese estudio de cualidades a los proveedores antes de contratarlos. Más o menos así es un proceso de debida diligencia que realizan mis estudiantes en la Universidad de La Sabana, y es porque tenemos que determinar cuál es el grado de responsabilidad. Disculpe que no se ven muy bien, pero igual lo van a tener en memorias. ¿Cuál es el grado de participación de la empresa? ¿Es causación directa? ¿Es contribución? ¿O es relacionado con su cadena de suministro? ¿Cuál es el proceso que debe abordar las acciones que vamos a plantear? ¿Cuál es la amenaza o riesgo puntual? Entonces acá toca identificar cuál es el derecho, cuáles son las personas y por cuál operación concreta es de la operación de la empresa está afectándose el derecho. Finalmente, si es actual o directo, cuál es la entidad o dependencia generadora de esa amenaza, los derechos que se están vulnerando, las personas o el stakeholder afectado y finalmente, lo que les conté, darles una valoración que ya vimos y eso les va a dar un resultado. Hay muchos riesgos que pueden ser sectoriales y es que también tenemos que mirar que hay sectores más expuestos a riesgos en Colombia que otros. Hay zonas geográficas mucho más expuestas a riesgos que otros y lastimosamente, infortunadamente, nuestro país opera en conflicto también. Muchas de nuestras empresas que quieren exportar a Europa o a otro mercado tendrían que estar haciendo una debida diligencia reforzada cuando sus productos vienen de zonas de conflicto, porque ahí todos los estándares dicen que las empresas deben hacer una validación mucho más detallada en temas de seguridad, en temas de quién contratan para la seguridad, de dónde se están produciendo o si la empresa tiene algún relacionamiento en el marco del conflicto. Hay productos también que generan más riesgo que otros, entonces uno sabe que por la economía colombiana, digan ustedes, ejemplo, los ladrillos, la mayor, digamos que hay del 90, tal vez 85% de las ladrilleras están en condición de informalidad. Entonces, cuando uno contrata un ladrillo o un cargamento de ladrillos, tiene que saber que ese producto por sí mismo representa un riesgo y que yo tengo que hacer una debida diligencia para saber que estoy contratando a una de manera formal y que sus prácticas laborales son también formales. Y finalmente hay riesgos propios de la empresa, que es los que uno va a llevar a la matriz. En la matriz, lo que les cuento, también se pueden incluir riesgos sectoriales, de producto o geográficos.
Y ahora sí, cerrando un poco, quiero dar la palabra a André, mi colega, que desde Europa nos va a contar por qué o cómo se originó también el reglamento de cero deforestación y la herramienta que tenemos dispuesto para todos nuestros afiliados para que realicen todo este procedimiento y lleven a cabo toda esta matriz que acabamos de explicar para ser presentadas una vez entren en aduanas en la Unión Europea. Muchísimas gracias, Fer, y muchísimas gracias a todos los que están conectados. Creo que todo lo que nos acaban de exponer, Fernando, pues es un montón y tal vez las empresas, pues en general, hemos estado familiarizadas con el tema de debida diligencia y lo asociamos principalmente a lo que tiene que ver con derechos humanos, como lo acabamos de ver, pero resulta que pues ahora último, por lo menos desde hace 5 años, el término de debida diligencia también está aplicando a otras partes, ¿cierto? Está aplicando a otros sectores. Entonces ahorita lo que vamos a entender es cómo la debida diligencia no solo se hace para derechos humanos, sino que también se está exigiendo en contextos de protección ambiental. Y eso es un poco lo que quiere hacer el Reglamento Europeo 1115 sobre productos libres de deforestación. Vamos a entrar a hablar simplemente un poquito rápidamente para los que no conozcan este reglamento y luego nos vamos a ir a la parte práctica para que todos podamos manipular la herramienta que la Andy tiene a disposición de todos. Entonces, el reglamento 1115 fue publicado el 9 de junio de 2023. Este reglamento tiene el título grande de Reglamento de Productos Libres de Deforestación. Entonces, en primera instancia, uno pensaría que solamente está relacionado con los temas ambientales y particularmente con los temas de cero deforestación, pero vamos a ver más adelante que en la letra pequeña, en la que uno no lee tan fácil, pues hay un montón de componentes que tienen que ver con otras dimensiones del cumplimiento legal en el país de origen, que tienen que ver con temas tanto de aduana, con temas de derechos humanos, con temas de tierras y bueno, ahorita vamos a ver todas las dimensiones que se abarcan además de este título grande que solamente nos menciona cero deforestación. Entonces, eso por un lado, este reglamento, digamos que hace parte de un marco más grande que es el Green Deal de la Unión Europea y hace parte de una de las iniciativas del Pacto Verde para poder consolidar a Europa como un continente carbono neutro para el año 2050. Porque al final, digamos, y todo esto, como Fernando mencionaba también, que en principio nace con este escándalo que pasó en Bangladesh, digamos que ahora también estamos todos enfrentando y viendo y materializando esos riesgos que tanto antes nos mencionaban del cambio climático. Entonces, pues Europa como continente se pone la meta de ser un continente carbono neutro para el año 2050 y entendiendo que una de las mayores fuentes de emisión de gases de efecto invernadero corresponde al cambio de uso del suelo, que en otras palabras es deforestación en algunos casos. Entonces se hace la pregunta de cómo puedo yo bajar esas emisiones si yo como Europa pues ni siquiera soy el que produzco la mayoría de los alimentos que consumo. ¿Cierto? Entonces ahí es donde entran, por ejemplo, a tener que ver pues los países em, de los trópicos o los países como Colombia, que somos los que producimos muchos de los productos que pues aquí se consumen en Europa, y entonces digamos que empiezan desde Europa a ponernos unas reglas de juego diferentes para que podamos seguir exportando esos productos cumpliendo unos requisitos de debida diligencia en cero deforestación y en otras dimensiones que vamos a ver más adelante. Entonces, lo que hace Europa es decir, bueno, cuáles son los productos que yo más importo, hace una lista y se da cuenta que de lo que Europa importa, lo que más está asociado a deforestación, se puede resumir en 7 agrocommodities, que son los que vemos aquí en pantalla: soya, café, cacao, aceite de palma, carne bovina, madera y caucho, y empieza definiendo estos 7 grandes categorías, estos 7 agrocommodities, y dice, voy a poner esta reglamentación sobre los productos que ingresan a la Unión Europea que tienen que ver con la cadena de valor, pues, de estos 7 agrocommodities. Y lo que nos dice, y con las nuevas definiciones que creo que todos hemos escuchado mucho, que pues ya van 2 veces que se posterga por un año más la entrada en vigencia de este reglamento, que en principio iba a ser este 30 de diciembre
del año 2025 y ahorita va a empezar, pues se corrió un año más. Entonces, de hecho, antes de proceder con la otra diapositiva, quiero darles algunas claridades sobre ese tema porque sé que de pronto hay muchos que todavía puedan tener algunas dudas y es que ya la Comisión Europea, el Parlamento y el Consejo llegaron al acuerdo sobre los ajustes que se tienen como para poder postergar un año más y otras disposiciones. Sin embargo, lo que hace falta para que sea oficial es que se publique pues este acuerdo en el diario oficial de la Unión Europea. Sin embargo, esto pues prácticamente ya es un hecho. Entonces, ya contamos con que las nuevas fechas de entrada en aplicación pues va a ser para los operadores medianos y grandes el 30 de diciembre del año entrante, es decir, del 2026. Y para las micro y pequeñas operadores va a ser el 30 de junio del 2027, es decir, 6 meses después de las empresas grandes. Y adicional, los otros temas pues, que se están aprobando y que ya prácticamente están listos es la simplificación para operadores aguas abajo, es decir, que los operadores finales no van a tener que presentar las debidas diligencias tan completas, sino el primer operador que es el que importa los productos a la Unión Europea. Entonces esas son como las partes más importantes, pero como les digo, pues estamos a la espera de que sean publicadas en el diario oficial. Pasa porfa, Fer, a la siguiente diapositiva. Y entonces acá pues ya vamos a entrar un poquito en materia. Y es que desde la ANDI venimos desarrollando ya desde hace 2 años una herramienta que pudiera servirles a todas nuestras empresas afiliadas y a su cadena de valor. Por eso es que ustedes ven que este webinar no solamente está disponible para nuestros afiliados y es una razón muy importante, es porque para cumplir este tipo de normativas necesitamos una acción en cadena. Entonces, aquí no es suficiente solamente con que, digamos, las empresas exportadoras o las empresas transformadoras acojan los temas de debida diligencia en derechos humanos o los temas de debida diligencia en temas de cero deforestación, sino que en realidad se necesita un trabajo colaborativo y un trabajo encadenado desde el primer eslabón de la cadena hasta el último, porque como vamos a ver más adelante, si bien los requisitos se dan para los operadores, quienes son los últimos en la cadena de valor, ellos van a requerir pedirle la información al eslabón inmediatamente anterior y ese eslabón al que le sigue inmediatamente anterior y así hasta devolvernos hasta el productor para poder contar con la información de trazabilidad. Entonces, en realidad, esto es algo que no solamente pues trabajamos como empresas aisladas, sino como cadena y adicional lo trabajamos en un entorno en donde necesitamos aliados tanto del sector público, del sector de la sociedad civil, para que estén las condiciones habilitantes y las herramientas que nos permitan como empresarios poder seguir exportando con estos criterios que la Unión Europea nos está exigiendo. Entonces, en ese sentido y con esa urgencia, desde la ANDI y con recursos de cooperación internacional de las industrias danesas, hemos desarrollado esta hoja de ruta cero deforestación, que en realidad fue lanzada en agosto de este año. Muchos de ustedes tal vez nos acompañaron en ese lanzamiento y para los que no lo hicieron, ahorita Silvia en el chat les va a poner como el link a nuestro canal de YouTube en donde ustedes pueden volver a revisar esas memorias del lanzamiento porque allí contamos más. Aquí este espacio es muy reducido y la idea es que podamos irnos a navegar la herramienta un poco, pero ustedes en el lanzamiento van a poder entender un poquito más del contexto, de cómo nace, de cómo fue el proceso de construcción de la hoja de ruta y vamos a tener algunos testimonios de empresas como Looker que nos acompañaron en el proceso de construcción, de darnos feedback, porque digamos que hay empresas que ya están muy listas. En estos temas, pero para las que apenas estén empezando no tienen que cometer los mismos errores que otras ya cometieron. Y eso es lo bonito de este tipo de trabajos. Entonces, esta hoja de ruta fue diseñada específicamente para 4 agrocommodities. Como ustedes pueden ver en pantalla, está café, cacao, aceite de palma y carne bovina. En realidad nosotros desde Colombia no exportamos carne bovina a la Unión Europea por temas sanitarios, sin embargo sí tenemos unas exportaciones de cuero a Italia y a España, entonces esa es una de las razones por las que está incluida la cadena bovina en nuestra hoja de ruta, pero adicional porque entendiendo el contexto de la deforestación en Colombia, en donde lastimosamente más por el acaparamiento de tierras que por la ganadería per se,
tenemos altas cifras de deforestación, entonces digamos que desde la ANDI queremos poder apoyar al sector ganadero con este benchmarking de mejores prácticas y que podamos también un poco desligar a los que están haciendo bien las cosas frente a los que están haciendo otro tipo de negocios. Pero como les mencionaba antes, son 7 agrocommodities los que están cubiertos con la hoja de ruta en este con el reglamento europeo, pero en nuestra hoja de ruta por el momento tenemos como las disposiciones y la legislación nacional más importante frente solamente a estos 4. Entonces, por eso les hago la aclaración. Si ustedes escanean este código QR, van a poder acceder directamente a la herramienta. Sin embargo, yo cuando empiece a compartir pantalla también les voy a mostrar dónde pueden encontrar la hoja de ruta en nuestra página web de la ANDI. Y simplemente contarles que el público objetivo pues, de esta hoja de ruta son tanto los productores de materia prima como las empresas transformadoras. También puede ser usado por los operadores, pues y al final del ejercicio esto puede ser usado también por el sector público, por el sector de la sociedad civil e inclusive por otros países, como sé que tenemos varios conectados que también pues estamos en conversaciones para que esta hoja de ruta pueda ser replicada en otras geografías y en otros países donde pues hay necesidad de realizar ejercicios similares. Entonces, Fer, voy a empezar a compartir pantalla para que sepas y me avisan por favor cuando estén viendo. Ahí ya podemos ver tu pantalla. Listo. Espérate que la voy a poner aquí como un poquito más grande. Listo. Entonces, voy a irme primero para la página web de la ANDI, ¿cierto? Que pues todos sabemos cómo acceder a ella y ustedes van a ver que en esta sección de proyectos especiales, espérenme, yo pongo acá, listo. En esta sección de proyectos especiales van a encontrar un enlace directo a la hoja de ruta como pueden ver en este momento. Entonces, esta es una manera de acceder y la otra es con el código QR que pues les mandamos y que quedará en las memorias de esta actividad. Entonces, bueno, me voy a ir para la hoja de ruta. Vamos a darle empezar. Esta hoja de ruta es una herramienta muy didáctica. De hecho, pues quisimos como migrar de un PDF a que fuera como una hoja de ruta más interactiva donde el usuario pudiera de hecho interactuar. Ustedes van a ver que aquí la herramienta nos va a hacer preguntas y nosotros vamos a ir respondiendo sí, no, y eso nos va a ir guiando. Vamos a tener árboles de decisión, vamos a tener quizzes y eso nos va a permitir como sentirnos acompañados de cierta manera y aquí como spoiler, contarles un poquito que se vienen otras actualizaciones dentro de la hoja de ruta y para el año entrante vamos a tener incluidos también unos videos de algunos expertos que nos van a estar también acompañando dentro de esta hoja de ruta para que podamos tener como acceso a todo tipo de públicos, los que pues están mejor leyendo, los que se están mejor con un ejemplo, los que entienden mejor mediante un video y que pues podamos como acceder a estas diferentes formas de aprendizaje. Entonces, esta pestaña que estamos viendo en este momento es el contenido principal de la hoja de ruta que como ustedes pueden ver se divide en 3 componentes principales. El primero de ellos conoce el reglamento. Es una sección que está completamente dedicada a explicar de una forma más didáctica y más sencilla qué es el reglamento, cuáles son sus finalidades, cuáles son los requisitos y cuáles son al fin las fechas de entrada en vigencia. Entonces, vamos a entrar acá para que la podamos recorrer un poco. Vamos a poder entender cuáles son las finalidades, cuáles son estas fechas relevantes, inclusive vamos a poder acceder a un glosario. Antes de entrar a algunas de las secciones, quiero decirles que siempre vamos a también poder tener la opción de referenciarnos a la página oficial de la Comisión Europea, donde reposan los documentos oficiales que pues están en los idiomas oficiales también de los 27 Estados miembros. Entonces acá les muestro cómo donde pueden ingresar a la página web de la Unión Europea, pero aquí en nuestra hoja de ruta pues tenemos la versión en español, en términos que tal vez sean más fáciles de entender, pero manteniendo toda la rigurosidad técnica pues que tiene el reglamento como tal. Voy a irme para esta sección de fechas relevantes. Aquí voy a empezar, pues ya digamos que cuando el usuario esté interactuando con la herramienta, pues podrá leer
digamos, detenidamente toda la información que aquí se encuentra, pero quiero irme especialmente para esta línea del tiempo que de pronto puede dar más claridad sobre a las fechas que aquí ya están actualizadas frente a lo que yo ahorita les estaba leyendo. Entonces, miren que el 30 de diciembre del año 2026 cuando va a empezar a aplicar el reglamento para grandes empresas, operadores, comerciantes, no pymes. Y el 30 de junio del 2027 es cuando comienza la aplicación para las microempresas o pequeñas empresas. Entonces, pues acá tenemos también más ayudas sobre quiénes son los operadores y comerciantes. Entonces, acá tenemos las definiciones, esto es pues bastante importante, cuáles son las empresas pymes y cuáles son las empresas no pymes. Entonces, acá tenemos toda la explicación y siempre vamos a tener como la referencia de dónde viene esta información, porque todos son fuentes oficiales. Mm, entonces, esta es una de las grandes categorías que tenemos dentro de la hoja de ruta. Por el momento me voy a devolver al inicio de Conoce el reglamento para que podamos recorrer algunas de las otras dimensiones. Aquí, por ejemplo, en el glosario vamos a encontrar algunos de los términos más importantes, como pues qué significa deforestación para la Unión Europea, qué es la definición de bosque, porque es diferente a nuestra definición de bosque en Colombia, qué significa legalidad, geolocalización, qué es un operador, qué es la debida diligencia, como nos explicaba ahorita Fernando y demás. Entonces, pues, por ejemplo, vámonos a entender qué es la deforestación. Entonces, para el reglamento de la Unión Europea, la deforestación es el proceso de conversión de bosques en tierras no forestales, ya sea por causas naturales o por causas humanas como la agricultura, la ganadería o la urbanización. Para efectos del reglamento, resulta incompatible la deforestación después del 31 de diciembre del año 2020. Entonces, digamos que esto lo vamos a entender también mejor a lo largo de que recorramos la herramienta, pero otra de las fechas que resulta bastante importante a tener en cuenta con esta reglamentación es que la Unión Europea tenía que poner una línea base de, bueno, hasta esta fecha yo voy a aceptar que hubo deforestación o que no, ¿cierto? Tampoco podían ser demasiado puritanos porque al final pues necesitamos alimentarnos. Se ha cometido deforestación en el mundo y eso es innegable. Muchas veces incluso el argumento que se tiene también es como, bueno, pues es que los bosques en Europa hace 100 años también ya fueron deforestados y pues por eso tal vez el progreso que estos países ya tienen, entonces los países em, pues de economías que están en desarrollo todavía tal vez necesitan deforestar para llegar a otros niveles de desarrollo, ¿cierto? Pero hay una conversación aún más grande que esa y son los límites planetarios y el cambio climático que también nos están diciendo, pues si no ponemos un freno a lo que está pasando, definitivamente pues la humanidad está en riesgo. Entonces, atendiendo a eso, es que digamos se pone una fecha pues realista y esa fecha realista es el 31 de diciembre del año 2020 y esto lo que quiere decir es que a partir de esa fecha, si hubo deforestación en la producción de alimentos, de esas siete agrocommodities que ya mencionamos, café, cacao y demás, no se podrá exportar esos productos a la Unión Europea. Entonces, creo que ahorita con algún ejemplo lo podemos entender mejor, pero esto es como para empezar a mostrarles todos los términos y todo el material que ustedes tienen a disposición. Entonces, me voy a ir otra vez para el inicio de la hoja de ruta para que podamos recorrer el segundo gran componente. Entonces, este segundo gran componente, que pues es como el core de la hoja de ruta como tal, es el que contiene ya los pasos y los árboles de decisión que nos van a permitir entender como empresa qué es lo que tenemos que hacer para poder empezar a cumplir con el reglamento de la Unión Europea. Tenemos dos maneras de ingresar a esta ruta y es si somos productores o si somos empresas transformadoras. Entonces, pues atendiendo a que la mayoría de las empresas afiliadas a la ANDI son empresas transformadoras, pues vamos a empezar por aquí, pero saben que ustedes pueden compartir esta hoja de ruta para que sea usada también por sus productores y sus proveedores, porque al final necesitamos de todos para cumplir. Entonces, vamos a ingresar acá. Y esto digamos que es para que esta herramienta está diseñada para que no solamente sea usada y no solamente sea entendida por el equipo de sostenibilidad,
sino que aquí en realidad necesitamos un equipo interdisciplinario, por lo menos conformado también con el equipo de jurídica y con el equipo de compras de todas las compañías. Y de hecho creo que la experiencia lo ha demostrado para todas las empresas que ya han tenido que empezar a implementar este reglamento porque actualmente son exportadores a la Unión Europea, que cuando recibieron esta señal de mercado, casi que tuvieron que convocar un comité de urgencia, en donde como mínimo estuvieron invitados las personas de compras, las personas de jurídica y las personas de sostenibilidad, porque si bien este título tiene como cero deforestación, las implicaciones en realidad son pues también comerciales y también reputacionales. Entonces digamos que requiere un equipo interdisciplinario para abordarlo. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿a mí como empresa me aplica este reglamento o no me aplica? ¿Cómo sé? Porque pues al final estamos hablando de café, de ganadería, de aceite de palma, eh, pero ¿qué dentro de eso? ¿Cierto? ¿Qué subproductos en realidad? Si yo tengo un ponqué ramo o si tengo una chocolatina que contiene cacao, ¿eso le aplica el reglamento o no? Entonces, digamos que para eso, la primera pregunta que vamos a responder es, o el primer elemento que vamos a revisar es el anexo 1 del reglamento, que contiene las subpartidas arancelarias que están comprendidas dentro de cada agrocommodity para ver si entonces el reglamento aplica o no. Para esto tenemos tres maneras de visualizar. Nos podemos ir como para la página oficial de la Unión Europea, en donde está el anexo 1. Entonces voy a irme para acá. Ustedes acá pueden ver que les abre el documento oficial de la Unión Europea, en donde nos dice que, por ejemplo, para bovinos domésticos, las subpartidas arancelarias son la 0102 o un extracto de la 0201 que se refiere a carne de ganado bovino fresca o refrigerada. Por ejemplo, para cacao, la subpartida arancelaria 1801, que es todo lo que tiene que ver con cacao en grano entero o partido, y así sucesivamente para cada una de los agrocommodities. Pero también podemos verlo directamente en la herramienta. Entonces ustedes aquí van a ver que si dan clic en el más, pues se les va a abrir la misma información que estábamos viendo ahorita. Para café, toda la subpartida arancelaria 0901 es la que está comprometida. Por ejemplo, para aceite de palma, ustedes aquí pueden revisar cuáles son las subpartidas, o también tenemos otra manera de visualizarlo, que es descargar el Excel, en donde ustedes también pueden filtrar pues de manera más fácil por cada una de las subpartidas arancelarias, aquí pues cambiando cuáles son los commodities para café, para aceite de palma y demás. Entonces, esa es la primera pregunta. Entonces, si yo encuentro que los productos que exporto están incluidos dentro de esas subpartidas arancelarias, yo ya puedo responder sí o no, ¿cierto? Si me aplica o no. Entonces vámonos por la ruta del sí. Ahora, la siguiente pregunta es, si se encuentra contenido dentro del anexo 1, pues sí me aplica, pero además el producto va a ser comercializado en la Unión Europea, ¿sí o no? Entonces, dependiendo de lo que yo responda, la hoja de ruta también me va a guiar. Aquí nos vamos a ir por el sí, pero una anotación muy importante es poder siempre pensar en cuál es el cliente final que va a usar el producto, porque muchas veces puede que yo esté exportando, por ejemplo, a Inglaterra. Inglaterra, recordemos que no hace parte de la Unión Europea. Sin embargo, si esa mercancía, si ese cacao, si ese café después va a ser distribuido del Reino Unido a algún país de la Unión Europea, entonces el cliente final es la Unión Europea y pues va a tener que cumplir, ¿cierto? Lo que pasa es que tal vez yo como exportador no estoy a cargo, sino luego el exportador que está en Inglaterra exportando hacia la Unión Europea, pero al final, cuando se devuelvan a hacer las preguntas de la trazabilidad, pues a mí me van a preguntar de dónde viene ese café o de dónde viene ese cacao que estoy exportando. Entonces, no solamente es pensar si mi cliente está en la Unión Europea, sino si mi cliente luego le va a vender a otro cliente en la Unión Europea. Entonces, eso también es importante tenerlo en mente. Entonces, en este caso, como nos fuimos por la ruta del sí, el reglamento es aplicable. Entonces, lo primero que nos va a decir la hoja de ruta es, bueno, conozca cuál es su nivel de preparación. Aquí nos vamos a ir entonces entrando como en los temas más importantes de lo que nos pide el reglamento, y es, digamos que los podemos también como dividir en tres grandes categorías. Una, como el título del reglamento lo dice, es cumplir con ser libre de deforestación. Ya ahorita vamos a entrar en detalle. Segundo, nos dice, se debe cumplir con la legislación aplicable en el país de origen.
Entonces, esto ya nos abre, es la letra pequeña que les mencionaba antes, nos abre otras dimensiones que se deben de cumplir, no solamente ser libre de deforestación, y aquí vamos a ver que nos entra, por ejemplo, el tema de derechos humanos. Y luego el tercer gran requisito es tenga una declaración de debida diligencia, que pues fue todo lo que vimos ahorita con Fernando, de que para yo llegar a tener una debida, pues una declaración de debida diligencia, debo tener un proceso de debida diligencia, que pues parte de un análisis de riesgo, pero que al final lo que busca es poder mitigar precisamente esos riesgos que pues no solamente en derechos humanos, sino que aquí digamos que tienen un componente más amplio. Entonces, aquí, por ejemplo, es donde ustedes más adelante, el año entrante, van a poder acceder a unos videos que van a estar disponibles, que les van a explicar también de una manera más didáctica cada uno de estos temas. Entonces, por ahora voy a entrar al tema de libre deforestación y ustedes van a ver que acá, si seguimos recorriendo, la herramienta nos va guiando. Entonces, para probar que su producto es libre de deforestación, usted debe probar que fue producido en terrenos donde no hubo deforestación luego del 31 de diciembre del 2020, ¿cierto? Que esto fue lo que entendimos ahorita de la línea base que puso la Unión Europea para poder decir desde cuándo yo no acepto la deforestación. Entonces, para eso, yo tengo que geolocalizar y identificar precisamente cuál es la ubicación geográfica de una parcela de terreno mediante unas coordenadas. Entonces, ¿qué es una parcela? Entonces, digamos que aquí yo sé que nos podríamos quedar pues como 3 horas recorriendo la herramienta, pero la idea es que cada uno después en su momento lo pueda realizar, pero lo que les quiero mostrar es que para todo hay una respuesta, ¿cierto? Entonces, ¿qué es una parcela? Aquí lo puedo encontrar. ¿Qué se espera de mí como empresa transformadora? Entonces aquí empiezo a encontrar toda la información que necesito. Miren que cuando hay estas campanitas también me está queriendo decir que hay otra información que es importante leer. ¿Cómo debo geolocalizar? Entonces aquí empiezan, por ejemplo, los árboles de decisión. Entonces, si nuestro producto está relacionado con ganado bovino, tenemos que usar puntos de coordenada. Si nuestro producto no está relacionado con ganado bovino, es decir, que nos queda que está relacionado con los otros 6 agrocommodities, café, cacao, aceite de palma y demás, entonces digamos que tengo otra opción y es, si la parcela tiene más de 4 hectáreas, entonces tengo que usar un polígono. Si la parcela tiene más de 4 hectáreas, debo usar un polígono, o si la parcela es menor a 4 hectáreas, puedo usar coordenadas, así como para ganado bovino, ¿cierto? Todo esto que yo les estoy mencionando, pues es bastante técnico, pero es porque son los requisitos tal cual que está pidiendo la Unión Europea y son los temas, pues, que se deben entrar a entender si nuestra empresa va a exportar o está exportando alguno de estos commodities a la Unión Europea. Entonces, acá también tenemos este signo de el chulito azul y ustedes lo van a encontrar bastante en la hoja de ruta. Esto lo que quiere decir es una recomendación que desde la ANDI se hace como una buena práctica, pero no estamos queriendo decir ni que es vinculante ni que es obligatoria, simplemente es como la mejor práctica que hemos podido identificar dentro de todas nuestras empresas afiliadas y dentro de todo el benchmarking que se ha hecho con la Unión Europea y demás sobre qué sería lo mejor, y por eso es una recomendación. Entonces, acá lo que decimos es, la forma más precisa de geolocalizar es con un polígono. Así su producción sea de ganado bovino y la Unión Europea le esté diciendo que usted puede simplemente georreferenciar con puntos de coordenada, o así su parcela de donde viene el cacao, de donde viene el café, sea menor a 4 hectáreas, entonces usted puede referenciar con un punto de coordenada. Lo que nosotros desde la ANDI les estamos recomendando es, siempre va a ser más... siempre va a estar mejor usar un polígono porque nos va a permitir erradicar la incertidumbre, ¿sí? Cuando usamos un punto de coordenada, digamos que tenemos que tener como un buffer alrededor, y eso lo que va a hacer es aumentarnos la incertidumbre de que tal vez haya un falso positivo, mientras que si tenemos un polígono exacto, sabemos que ese terreno es de la parcela y lo que está por fuera del polígono pues no es de la parcela. Entonces digamos que el polígono siempre va a ser una mejor opción, pero obviamente digamos que para tener georreferenciada una cadena de suministro con polígonos, pues también se requieren mayores costos de inversión y mayores costos operativos. Entonces, aquí, por ejemplo, digamos que lo que es importante también precisar sobre la hoja de ruta es que no solamente nos está diciendo qué, sino que nos está diciendo cómo. Entonces, aquí ustedes van a encontrar esta ruedita de herramientas y cada vez que ustedes entren van a poder acceder a recursos
gratuitos. Aquí todos los recursos que ustedes van a encontrar es porque son open source, entonces van a poder acceder a ellos y digamos que les va a poder ayudar pues a cumplir con estos requisitos. Entonces no es solamente el qué, sino también el cómo se hace. Obviamente hay muchísimos más recursos, otros que son pagos, pero digamos que aquí estamos mostrando de las opciones que se tienen para cumplir pues como de una manera más eficiente. Entonces está, por ejemplo, el protocolo de monitoreo, reporte y verificación que les puede ayudar a entender cómo establecer los buffer, o está la metodología de deforestación, está esta herramienta de MyMaps y de Ground, que son herramientas de FAO, por ejemplo, esta de Ground, que permite geolocalizar polígonos gratuitamente, inclusive sin acceso a internet, con temas satelitales en las fincas para que este ejercicio pueda ser realizado por las mismas personas que están operando en las fincas. Aquí seguimos, por ejemplo, entonces, ¿cuál es el rol de la empresa transformadora en la trazabilidad? Entonces, ¿qué es la trazabilidad? Aquí podemos entender un poco de esto, qué se espera de usted como empresa transformadora. Ustedes van a ver que aquí también entonces pueden acceder a más información en cada uno de estos iconos. Y nuevamente, ¿cuáles son esas herramientas de trazabilidad que están disponibles gratuitamente en estos momentos? ForestGuard es una herramienta que diseñó el gobierno alemán y está a disposición de todos. También está el registro cafetero, también está INATRACE, que es otra herramienta de la FAO que está disponible gratuitamente para todos. Y bueno, ahorita les voy a mostrar otra parte donde pueden acceder a otras herramientas. En esta parte de legalidad, aquí ya estamos llegando, me voy a devolver para que ustedes puedan tener como la secuencia de dónde estamos en este momento. Entonces me voy a devolver a la hoja de ruta, me voy a ir para acá. Aquí también creo que esta ventana no se las había mostrado, pero pues explica qué es la hoja de ruta, cómo estuvo construida, pues cuántas mesas de trabajo tuvimos, por qué tiene estas materias primas, y pues deja muy claro de que esta herramienta es una guía, pero que sin embargo no es vinculante, que no sustituye a las autoridades nacionales y que no sustituye a la Unión Europea y a todos los cambios pues que desde la Comisión y el Parlamento puedan realizar. Pero aquí me quiero ir otra vez para la empresa transformadora, perdón, que les quiero mostrar simplemente en dónde vamos a entrar nuevamente. También hay otro camino para llegar aquí, pues que no, que es más fácil, pero quería como volverles a mostrar toda esta parte. Acabamos de recorrer el requisito número uno, que es libre de deforestación. En estos momentos vamos a irnos para el requisito número dos, que es la legalidad. Y al final el requisito tres, que es debida diligencia. Entonces, en este momento vamos a entrar a lo que es legalidad, es lo que les digo siempre como la letra pequeña. Entonces, aquí les queremos también con códigos de colores, tratamos de ser como bastante visuales para que se pueda dejar muy claro también que lo que vamos a encontrar en azul de ahora en adelante son esas disposiciones que están alineadas también con un ejercicio que en Colombia se viene adelantando desde el Grupo de Legalidad y Debida Diligencia, que estuvo acompañado por el Instituto Forestal de la Unión Europea, por las tres federaciones, por el Ministerio de Agricultura, por IDEAM, por UPRA y bueno, otras organizaciones, en donde se definieron como tal tres guías, una para café, una para cacao y otra para palma, en donde quedaron recogidas todas esas leyes que son tanto aplicables y pertinentes a la luz del Reglamento Europeo de Cero Deforestación para Colombia, ¿sí? Pero adicional, nosotros desde la ANDI, así como con los chulitos de buenas prácticas, aquí en este caso también con este color púrpura, les estamos queriendo decir que hay otras disposiciones que no son obligatorias para demostrar el cumplimiento a la Unión Europea, pero que les pueden servir para mostrar competitividad, y son muchas acciones que ya dentro de nuestra legislación nacional tenemos, es decir, que las empresas ya están cumpliendo, pero que no están contenidas dentro del reglamento, pero podemos mostrarles a nuestros clientes en Europa que también hacemos esto para que ellos tengan un mejor entendimiento de nuestro contexto nacional. Por ejemplo, el tema de vertimientos. Digamos que los vertimientos que se hacen en las empresas transformadoras no están cobijados dentro de la reglamentación de la Unión Europea, porque esa se centra solamente en la parcela productiva, pero digamos que con un enfoque de cadena de valor, esto puede mostrar
cómo nuestras empresas además tienen que cumplir estos otros estándares a nivel nacional y cómo esto hace pues que puedan incrementar o tengan una mejor puntuación en su debida diligencia. Entonces esa es la razón por la que digamos que también tenemos estos componentes en este color. Entonces acá voy a empezar. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver que podríamos realizar un test rápido. Nos van a salir como una serie de preguntas y al final nos va a salir un puntaje obtenido para saber pues como qué tan preparada o no está nuestra empresa frente a cada uno de estos requisitos. Pero por ahora me voy a pasar para las categorías grandes de legalidad para que ustedes puedan tener una idea de todo el contenido que está en esta hoja de ruta. Este componente de legalidad es el componente más grueso, ¿cierto? Aquí básicamente detrás de este ejercicio hay un trabajo enorme de una compilación de todas las leyes y decretos y demás que existen en nuestra legislación nacional referente a cada una de estas dimensiones, pero digamos que aquí ya está depurado para que se pueda primero entender de una manera más fácil y tener consolidado qué es lo que tiene que ver con el reglamento que nos está pidiendo la Unión Europea. Entonces, en términos de legalidad, la Unión Europea nos dice, no solamente necesito que me demuestre que no hubo deforestación asociada a la producción de estos chocolates o de este café, sino que yo además necesito que usted me demuestre que se cumplió con las leyes nacionales de su país en términos de derechos de uso del suelo, de protección del medio ambiente, en obligaciones tributarias, en lucha contra la corrupción, en derechos laborales, en aduana y comercio, en derechos humanos, en consulta previa y en derechos de terceros. Entonces, para cada una de estas dimensiones, cada país tendrá que decir, bueno, mi legislación en términos de derechos de uso del suelo es esta, entonces pues esto es lo que con lo que yo le puedo responder a usted como Unión Europea, ¿cierto? Entonces al final este ejercicio va a cambiar para cada uno de los países. Entonces, en el caso nuestro, por ejemplo, en derechos de uso del suelo, aquí lo que vamos a ver es que pues para nosotros es importante el tema de tenencia de la tierra, pero ¿cómo? ¿Cierto? Entonces aquí vamos a entrar y vamos a revisar que en Colombia existen distintas modalidades de tenencia de la tierra. Sin embargo, la irregularidad en la tenencia, es decir, no tener un título de propiedad o un contrato, no es ilegal o no equivale a ilegalidad. Sin embargo, las maneras que podemos tener de tenencia de la tierra, pues está propiedad privada o posesión. Entonces, miren, en cada una de ellas ustedes van a poder acceder a la información. También existe la propiedad colectiva o también existe la modalidad de contratos, ¿cierto? Acá me voy para frontera agrícola. Aquí sí viene algo que nosotros, pues en Colombia tenemos que cumplir, que es que la frontera agrícola dispuesta por UPRA, digamos que sí nos dice si los tipos de tierra están sin condiciones, condicionados para la actividad agrícola o restringidos. Entonces, digamos que esto es algo que de lo cual nosotros como país podemos sentirnos bastante orgullosos. No todos los países tienen esto y es esta, digamos, esta guía tan clara que nos propone pues desde la UPRA diciéndonos, estas son las tierras de en donde sí se puede producir, esas son las tierras donde no, o estas son las tierras donde sí, pero con ciertas condiciones. Entonces, digamos que esta es una carta que para nosotros es de cierta manera fácil mostrar para el cumplimiento. Digamos que acá lo importante es que nuestros proveedores a quienes les estamos comprando las materias primas con las que elaboramos nuestros productos que vamos a exportar, pues en efecto estén en tierras que sean sin condiciones o que estén cumpliendo las condiciones que tienen para esa actividad agrícola, pero no pueden estar en tierras que estén restringidas, que vienen siendo parques naturales, ¿cierto? Que vienen siendo, acá podemos mirar, por ejemplo, el sistema de parques nacionales, los acuerdos cero deforestación o restricciones técnicas por tipo de suelo. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver que se pueden redireccionar directamente a la página del CIPRA, en donde pueden acceder a todos los mapas de la frontera agrícola, ¿cierto? Entonces aquí ustedes ya empiezan a entender cuando tengan el polígono, cuando tengan las coordenadas de sus proveedores, las pueden poner aquí, entonces pueden entender si el proveedor está operando en tierras sin condiciones o con condiciones. Y aquí está, por ejemplo, un video en YouTube que nos enseña cómo usar la herramienta. Entonces, digamos que ustedes van a encontrar todo acá en el mismo lugar.
Nuevamente, ¿qué se espera de usted como empresa transformadora? Acá podemos acceder a otros árboles de decisión que nos ayudan a entender, bueno, ¿qué pasa entonces si la parcela de mi proveedor no tiene condicionantes con la frontera agrícola? ¿Cumplo? Sí. O si no, entonces me voy por este camino. Tengo otras preguntas adicionales. Y acá en el color púrpura, miren que podemos tener disposiciones legales complementarias. Entonces, pues esto nos está diciendo como además en Colombia nosotros tenemos que la utilización de recursos naturales se debe realizar sin afectar el interés o derecho de terceros, que los recursos naturales no se podrán utilizar por encima de los límites permisibles. Y bueno, van a haber otras que tal vez sean más aterrizadas dependiendo de la categoría que estemos revisando. Entonces acá me voy a pasar, por ejemplo, para la categoría de protección del medio ambiente, que está, pues medio ambiente es un montón, entonces decidimos como dividirla en varios componentes. Está todo lo que tiene que ver con agua, lo que tiene que ver con suelo, lo que tiene que ver con biodiversidad y miren acá el icono de buenas prácticas. Entonces aquí vamos a encontrar, por ejemplo, para biodiversidad todo ese abanico de opciones que no están dentro del reglamento, pero son recursos, herramientas o plataformas que a nivel ya nacional o a nivel de la ANDI existen y que queremos que ustedes como empresarios tengan todo de una vez aquí para acceder en caso de que ya lo hagan o en caso de que lo quieran hacer para pues cada vez ser más competitivos y pues ser más vigentes en el tiempo, entendiendo las dependencias que tenemos de la naturaleza, especialmente si estamos en el área de los agrocommodities. Entonces, acciones de restauración ecológica nos explican qué es. Aquí está todo el tema de reportes de datos de biodiversidad al CIP Colombia. Entonces, pues podemos entender qué es, pero además tenemos un enlace que nos puede redireccionar a qué es el CIP Colombia, entender por qué está ahí. Lo mismo los temas de planes de manejo ambiental, programa de buenas prácticas agrícolas, sistemas agroforestales y demás. Aquí, por ejemplo, en suelo. Ustedes van a ver que tenemos todo lo relacionado con permiso de vertimientos, pero también están los planes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas. Entonces aquí siempre vamos a poder acceder a más información para solicitar el permiso. Ingrese aquí. Entonces miren que en todas partes nos está llevando de una vez a todo lo que tenemos que conocer en este momento. Mm, Voy a pasar a la otra dimensión así rápidamente y ya pues cada uno podrá consultarlo más adelante. Entonces esto es todo lo que tiene que ver con consulta previa y consentimiento. Hay una nota muy importante que nos dice, recuerde que la consulta previa se realiza a través de una entidad estatal, por lo que usted como empresa transformadora, que es como estamos mirando la hoja de ruta, solo deberá participar de ser convocado. Bueno. Entonces esto para mostrarles cómo funciona y por último me voy a ir al requisito de debida diligencia, que es el último que nos falta por recorrer y pues aquí simplemente dejar claro que si bien esta debida diligencia como tal según el reglamento, solamente le aplica a los operadores, es decir, a las empresas en Europa que están importando los productos. Pues si algo está claro es que para ellos cumplir con esa vía diligencia, pues van a tener que preguntarle al exportador que si está aquí en Colombia y el exportador le tendrá que preguntar a su proveedor que también está aquí en Colombia, pues que al final a quién le compró el café, a quién le compró el cacao, ¿cierto? Por eso es que es este enfoque de cadena de valor. Entonces, aquí digamos que tenemos como la recopilación de lo más importante sobre cómo recopilar la información, sobre cómo tener las medidas de evaluación de riesgo, sobre cómo reducir el riesgo, qué se espera de usted, qué herramientas existen de debida diligencia. Entonces, miren, aquí está el manual que nos presentaba ahorita Fernando en esa rueda que nos mostraba de OCDE-FAO para deforestación, OCDE-FAO para cadenas de suministro, y aquí ustedes pueden acceder a cada uno de estos documentos. Y como ustedes pueden ver, los que tienen algún icono específico es porque este es solamente para café, los que no tienen el icono específico es porque es para todos los commodities. Este, por ejemplo, aplica solamente para ganado bovino, este solamente aplica para café. Entonces aquí está la parte de vida diligencia. Y me quiero ir al componente final de la hoja de ruta. ¿Se acuerdan que nos faltaba recorrer el tercero, que son los recursos útiles? Y digamos que aquí también hay como
una gran biblioteca y una centralización de información que nosotros desde la ANDI hemos realizado muy cuidadosamente y que se seguirá actualizando con el tiempo sobre los recursos más importantes a los que ustedes pueden acceder si están trabajando en estos temas de cadenas de valor sostenibles. Entonces, por supuesto, están los documentos oficiales de la Unión Europea. Aquí ustedes pueden ver que está la página web del reglamento, está el observatorio de la Unión Europea. Si ustedes entran a cada uno de estos ojitos, les va a explicar cómo se llama la herramienta, quién es el administrador, un resumen o para que puedan entender qué es esta herramienta y les explica si aplica para todos los commodities o para cuáles y los va a redireccionar a donde pueden acceder a la información oficial. Entonces, por ejemplo, este es el observatorio, que son los datos satelitales que puso a disposición la Unión Europea para poder mirar la deforestación. Pero aquí, por ejemplo, tenemos herramientas específicas de debida diligencia que estábamos viendo ahorita. Me voy a ir para más recursos. Aquí están, por ejemplo, recursos de imágenes satelitales para mirar los cambios de cobertura. Entonces, digamos que acá está, por ejemplo, el manual de Google Earth. Digamos que es una herramienta con la que uno puede empezar a monitorear la deforestación. Entonces, aquí ustedes pueden ingresar a todo esto. Y así sucesivamente. Tenemos, por ejemplo, WISP, que es la que les mencionaba de la FAO. Aquí todo está referenciado y creo que tenemos una página más. Por ejemplo, recursos sobre bosques, pues nos lleva a nuestro sistema oficial pues, de bosques y carbono del IDEAM. También nos lleva a la página de la FAO. Aquí tenemos otros recursos de sostenibilidad donde podemos ver, por ejemplo, las mesas o los acuerdos cero deforestación, la calculadora de huella forestal, este marco que está desarrollado, pues entre otros por WWF, que también nos guía un montón sobre tener cadenas transparentes y trazables. Y bueno, digamos que aquí hay un montón de recursos que ustedes más adelante van a poder acceder. Entonces creo que esa es una mirada 360 de lo que es la hoja de ruta. Sé que es bastante información, pero pues también nosotros quedaremos muy atentos en su momento a las preguntas que ustedes puedan tener cuando estén desarrollando sus propios sistemas. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. ¿Dónde podemos encontrar la hoja de ruta? ¿Cómo podemos acceder a esta? Y si tiene algún costo o es gratuita. Si nos das un poquito más de detalles de eso, por favor. Sí, como les mencioné ahorita, en el QR está pues como el enlace directamente. Ya ingresamos a la página de la Andy y lo hicimos directamente pues para que todos supieran cómo se realizaba. La hoja de ruta es gratuita, la hoja de ruta está abierta para todos los afiliados y su cadena de valor, es decir, que ustedes tranquilamente pueden compartir ese QR, ustedes pueden usar esta herramienta dentro de sus procesos de formación dentro de las mismas organizaciones. Mejor dicho, la idea es que ustedes la usen, que la compartan. Esto es para todos y esto al final pues tiene es una visión más que todo de país para que nosotros podamos seguir compartiendo y poder seguir teniendo esa oportunidad de exportar nuestros productos al mundo, pues que bastante es necesario. Sí, pues tenemos todo para mostrar que los productos de Colombia pues en realidad son sostenibles. Anita, creo que no te Tienes el escuchamos. micro cerrado. Gracias, gracias. Muchísimas gracias, Andrea y Fernando, por esta profunda explicación. Creo que entendemos que tener una debida diligencia en los derechos humanos, sobre todo en estos procesos que Fernando nos explicó, pues nos puede dar una ventaja como empresas. Y sin duda, si pertenecemos a algunos de los sectores en donde ya vimos que Andrea expuso, debemos revisar esta hoja de ruta para ver cómo algunas de estas decisiones pueden llegar a afectar nuestros sectores a la entrada de la Unión Europea. Bueno, no sé, Fernando, Andrea, si quieren tener algún comentario final para cerrar este espacio. No, por mi parte, que usen la hoja de ruta, porque creo que es una gran entrada para cumplir cualquier regulación que se venga en el futuro. Entonces, que en realidad la examinen detenidamente, que la Andy pues lo hizo de manera muy especial para todos nuestros afiliados, pero como decía Andrea, pues esto es una responsabilidad de todos, entonces, pues que lo bajen a sus proveedores, a sus contratistas y subcontratistas para que pues entre todos podamos ver, como dice Andre, que nuestros productos son enteramente sostenibles
y pues que ser formal en realidad es muy competitivo para el mundo. Gracias, Fer. Bueno. Yo no solo añadiría que yo sé que puede parecer muy abrumador al inicio, es un montón, pero por partes se puede ir haciendo y, o sea, agradecer también que este tipo de herramientas ya existen y que están validadas por empresas que ya, digamos, son champions en estos temas y que de pronto no hay que empezar desde cero, sino que se puede aprender de lo que, pues, colectivamente ya se ha hecho y que desde la ANDI estamos súper abiertos de poder también atender a sus dudas y bueno, pues por ahí estamos también buscándonos la manera de empezar a hacer algunos pilotos. Entonces, pues si en algún momento también quieren alzarnos la mano para algo, pues podemos revisarlo. Bueno, muy bien, Andrea y Fernando, muchísimas gracias por su tiempo, gracias a las personas que se conectaron. Este video lo tendremos en la página web de la Dirección Internacional de la ANDI en los entrenamientos exportadores y sin duda este tema de derechos humanos y sostenibilidad es prioritario para que ustedes lo tengan dentro de sus agendas, ya que pues como vemos hay muchos mercados que efectivamente lo están exigiendo y hay información disponible. Así que agradecer de nuevo la presencia de Fernando, Andrea y de todos ustedes y que tengan un feliz día y unas felices fiestas. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Ana, felices fiestas a todos.